Ya, buenas noches, Magíster Marita Pacuruco. Sea usted bienvenida. El objetivo de esta reunión es para realizarle una pequeña entrevista acerca de nuestro proyecto de investigación, el cual tiene como título Lectura pictográfica basada en actividades didácticas para el desarrollo del lenguaje oral en infantes de 4 a 5 años del CI Luis Cordero. El objetivo es proponer a la lectura pictográfica basada en actividades didácticas para el desarrollo del lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años del paralelo A del CI Luis Cordero. Por lo que se ha planteado también una propuesta, la cual se titula Los pictogramas, un mundo ideal para mi lectura. Y el objetivo es implementar actividades didácticas mediante el uso de pictogramas que estimulen el lenguaje oral en infantes de 4 a 5 años del paralelo A del CI Luis Cordero. La entrevista se divide en dos partes. La primera es para conocer sobre su punto de vista sobre el desarrollo del lenguaje y la otra es para conocer su punto de vista sobre la lectura pictográfica. Listo, mis profes. Buenas noches a las dos. Entonces estoy a la disposición, a las órdenes con ustedes. Ya, profe. El primer apartado es la primera pregunta. ¿Qué entiende usted por el desarrollo del lenguaje oral? El desarrollo del lenguaje oral, bueno, con respecto a los niños de inicial, sobre todo. El desarrollo del lenguaje oral, nosotros le damos por entendido el desarrollo en sí ya de su habla, de su expresión, de comunicar, de expresar frases, de expresar oraciones al inicio cortas que quizás pase el tiempo van haciéndose más largas, el contar más palabras, el agregar palabras a su vocabulario. Lo veo como lenguaje oral en ellos, sobre todo, el expresar sus emociones, sus sentimientos de esa manera. Ya, profe. Gracias. Segunda pregunta es, Es ¿cómo difícil, digamos, podemos presenciar ya que ellos tienen una mayor expresión y a pesar de eso nosotros contamos con algunos niños que a pesar de estar de 4 a 5 años no se les entiende mucho ya la forma de que ellos se expresan, ya no con señas sino de verdad de manera verbal, no lo expresan, omiten palabras, omiten sílabas, de que por sí ellos van empezando sí, pero no tienen una base, digámoslo así, y vemos demasiada falencia en esa parte. Como ustedes tienen conocimiento dentro de nuestro grupo, tenemos niños en específico que tienen esta dificultad, algunos por enfermedades ya heredadas en las cuales muy poco hemos podido nosotros realizar porque como nos indican son cuestiones de herencia y tenemos que esperar que realmente aquí el tiempo y la madurez en nuestros pequeños les permita ir mejorando esta manera verbal de expresarse. Ya, profe, gracias. La tercera pregunta es, ¿por qué cree usted que los infantes presentan dificultad en el desarrollo del lenguaje oral? Bueno, yo puedo poner dos puntos de vista. El primero es porque nuestros pequeños, los papis, al ver que la educación inicial no es obligatoria, muchos omiten esta parte de enviar a los pequeños a las instituciones y no se dan cuenta que esto es de gran ayuda, ya que el simple hecho de que los niños lleguen a una institución, compartan con sus compañeros, le escucha al compañerito de lado cómo se expresa, escucha a las personas adultas, le ayuda también a él tener un interés y desarrollar, y los niños por intuición, por repetición, van mejorando, van nombrando y van aprendiendo. El error de los papis es ese, el creer que educación inicial no es obligatoria. El error en esto es que los papás no se expresan de manera clara con nuestros pequeños. Hablan de una manera demasiado, puedo decirlo así, por consentir o cariñosa, de una manera guaguayada, como lo hablamos de manera coloquial. Ese es un punto de los errores para que los niños no puedan hablar de manera clara.
El segundo error, como les digo, realmente es esta parte, el no permitir a los niños expresarse y los papás poner un límite, a pesar de que no estén en una escuelita, asistiendo a un centro de educación inicial, están en casa, pero cuando nosotros, los niños, se acercan a los adultos a preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros? Espérate un ratito. No, después, espérate, cuando el niño está en ese interés, no le podemos cortar. En ese momento es en el que nosotros tenemos que permitirle que se exprese, porque lo que hacemos al detenerle es que el niño se acostumbre más bien a quedarse callado, a restringir y no expresar. Así no lo haga de manera clara, pero no va a expresar realmente lo que está sintiendo o lo que quiere indicarnos o señalarnos, decirnos. No va a haber manera de que ese niño vaya a un segundo de básico, un primero de básica y vaya a conversar de manera así como con total naturalidad con una docente. No lo va a hacer. Hacemos los niños tímidos. Somos nosotros los adultos los que les ponemos esas limitaciones. Esos son los puntos que a mi parecer, son los que les restringen y no permiten a los niños desarrollar una buena habla, aparte de la estimulación que como papitos tenemos que dar desde pequeños, desde bebés, cuando ellos están en esto del balbuceo, que por naturaleza de los bebés se da. Nosotros, ¿qué hacemos? No, no te toques, no te hagas esto. Entonces, mire, estamos cada vez limitándoles a ellos para que puedan, cuando esto es totalmente natural, ellos tienen que pasar por esas etapas hasta que se llegue a dar lo que es la pronunciación de palabras y hablas, pero siempre nosotros somos los que tenemos que apoyar y tenemos que ir reforzando, porque si no se hace nada en casa de que el niño hable por sí solo, o sea, no, eso tampoco va a darse. Siempre están ahí los papitos haciéndole repetir las palabras, haciéndole pronunciar de mejor manera. Y si hay papitos que ya ven que hay alguna dificultad, desde pequeñitos se empiezan a preocupar por eso y a buscar soluciones. Mientras que otros dicen, no, ya cuando sea más grande va a hablar, ya no, todavía es pequeñito va a hablar, entonces no. Y un punto muy importante que me estoy olvidando, que no ayuda a lo que es el habla de manera verbal en nuestros pequeños, el uso del biberón hasta muy altas edades. En este caso, hay pequeños que utilizan el biberón hasta cuando están en 4 o 5 años y eso les restringe. El simple hecho de que daña toda su mordedura, daña sus dientecitos, ellos ya no pueden expresarse de la misma manera, los sonidos se van omitiendo, cada vez se van opacando. Entonces, ese también es un punto de vista médico que se tiene que tener en cuenta para lo que es el desarrollo del habla de nuestros pequeños. Ya, profe. La otra es, ¿considera usted que la familia influye de manera directa en el desarrollo del lenguaje de los infantes? ¿Por qué? Sí, como les decía un poco en la pregunta anterior, bastantísimo, porque ¿con quién pasa el niño la mayor parte del tiempo? ¿Con quién comparte? Desde que él nace hasta que va a la escuela inicial, ellos comparten es con sus papis, con sus hermanitos, con sus familiares. Pero eso les digo, si hay una manera demasiado coloquial en casa de tratar a los bebés, con esto de los mimos exagerados, entonces no vamos a ayudar mucho. Realmente todo lo que es educación, comportamiento, todo eso viene desde la casa, pero más aún todavía estas partes esenciales que es el habla, el escucha, la cuestión de la atención, eso desarrollamos nosotros en casa. Entonces viene mucho de parte de los padres. Esto sí es de los papitos. Ya, profe, la otra pregunta es, ¿qué actividades propondría usted para ayudar a mejorar el desarrollo del lenguaje oral en los infantes? Bueno, como nosotros hemos venido trabajando todos estos años que hemos estado, porque todos los años hay niños que tienen más que un problema de dificultad del lenguaje, algunos en su mayoría son retrasos en el lenguaje, que algunos sí tienen que ver con la madurez, algunos sí se demoran un poco más en madurar y pueden alcanzar a expresarse de mejor manera hasta los 5 años y medio, pero en otros pequeños realmente ya cuando vemos que a esa edad no hay una mejora es porque realmente necesitamos una ayuda ya más profesional todavía. Pero si está en nuestras manos tratar esto y evitarlo y tratar de sacar a nuestros pequeños ya desde que están en un inicial de 3 y 4 años, pues nosotros lo que hacemos es realizar muchísimos ejercicios. Ustedes han sido testigos de que se realiza ejercicios más de balbuceos, de inflada de globos, inflada de cachetes, para que todos los músculos faciales en sí tengan todo el movimiento, tengan la flexibilidad que le permita al pequeño hablar y pronunciar de acuerdo al sonido, a lo que escucha él y pueda repetirlo.
Ahora, si nosotros no tenemos un buen desarrollo de lo que es toda nuestra parte interna, de la lengüita, del paladar, entonces va a ser muy difícil y por eso hay los niños que tienen este problema de no pronunciar la letra R, la letra T, lo omiten o cambian la letra S. Son precisamente estos niños que tienen dificultad con el paladar. Esto ya es cuestión de madurez. Sí, entonces tiene que pasar un poco de tiempo, pero esos niños sí necesitan estar asistiendo a terapia, porque cuando es cuestión de madurez, ellos tienen que asistir a una terapia para que les ayude a desarrollarse de mejor manera, porque es la parte interna. Hay niños que cuando uno quiere hacerles, por decirles, le pongo un ejemplo, el sonido de la serpiente. Al cerrar los dientes y querer hacerlo, ni siquiera logran unir los dientes de arriba con los de abajo y se les dificulta. Y esos ya son problemas más que tienen que ver en cuestión de desarrollos de paladar y todo. Son cositas que ya el terapista del lenguaje tiene que tratarlos de manera más personal. Pero hay cosas que a veces sí son más sencillas, como les dije, esto de los niños guaguayados, muy mimados y todo. Entonces, esas son las cuestiones de terapia del lenguaje que se dan en la escuelita y les ayudan a superar. Solo escuchando a los compañeros cómo lo hace, cómo lo canta, cómo se expresa, ellos van mejorando. Entonces se realizan muchos ejercicios de balbuceo, muchos ejercicios de soplo, sobre todo el soplar fundas de papel, inflar, soplar sorbetes, el hacer burbujas en una tina de agua con sus labios, trabajos con las mejillas, trabajo con la lengua, levantarla arriba, abajo, izquierda, derecha, por dentro de nuestras mejillas. Entonces esto le ayuda a tener más flexibilidad con la lengua y con todos los músculos articulatorios en este caso. Eso es lo que nosotros trabajamos dentro de Inicial y tratamos de superar. Ya, profe, la última pregunta de este apartado es, ¿cuál es su rol como educadora frente a la dificultad en el desarrollo del lenguaje oral en los infantes? Bueno, como docente y como persona, uno siempre quiere lo mejor para nuestros pequeños y lo que uno quiere evitar es que a estos pequeños se los discrimine, tal vez por la forma en la que se expresan o por la forma en la que no dan a conocer lo que ellos sienten o lo que nos quieren decir. Es muy penoso y se ha visto, yo como docente he podido ver que hay niños que no pueden expresarse bien y los amiguitos se les ríen. Y no más aún, las personas adultas se les ríen y les hacen mofa de eso, en vez de corregir y decir, no, tu amiguito tiene dificultad, entonces ellos van a la chacota y eso es muy duro, duele bastante como docente ver eso, entonces con todas esas malas experiencias que uno a veces puede ver, entonces trata de hacerlo mejor. En mi caso, cuando son problemitas de niños que son por demasiado guayado, algo que afecta también mucho en la cuestión del desarrollo de independencia y sobre todo en el habla, es los besos en la boca. Siempre les he dicho a los papis desde la primera reunión, eviten los besos en la boca, eviten los besos en la boca y dejen de nombrar a nuestros pequeños mi bebé, porque ellos en su cabecita saben que son una esponjita y todo lo abstraen. Entonces están con esa mentalidad de como soy el bebé, a veces está hablando súper clarito, muy bien, pero de la nada empieza un retroceso a hablar. A retroceder en la forma como se expresaba. Entonces a uno le llama la atención cuando ya un niño ha superado esa parte y nuevamente retrocede. A veces nos damos cuenta como docentes que no solo depende del pequeño, que a veces el niño retrocede en su forma de expresarse del habla cuando hay también algún problema dentro de su hogar. Y yo les comenté hace poco un caso que se dio en la escuelita, en nuestra aula, que el niño ya empezó a mejorar. Tenía al inicio problemas de expresarse, no se le entendía muy bien, pero en el transcurso, a pesar de que las clases eran virtuales, superó. Luego nuevamente retrocedió y cuando se habló con la mami se le preguntó, algo está pasando porque a pesar de que ya regresamos a la presencialidad, no mejoraba, entonces pudimos tener en cuenta de que estaban pasando por problemas en el hogar y eso dificulta mucho al niño, que en vez de que vaya mejorando, nuestros pequeños van retrocediendo. Entonces viene el llamado de atención también a los papis, conversar con ellos de una manera sutil, hacerles entender
que de cierta manera estos problemas nos afectan más a nuestros pequeños porque son los que están dentro del hogar y están escuchando tal vez gritos, tal vez golpes, tal vez una forma demasiado brusca de tratarse entre pareja o en el hogar o entre primos, tíos. Entonces ahí es más complicado todavía, pero más sin embargo uno como docente lo que hace es tratar de parar, conversar con los padres y tratar de mejorar esa parte. Si tienen algún problema, hacerlo lejos, fuera, o esperar que nuestros niños estén completamente dormidos y hacerlo. Pero eso sí afecta bastante en lo que es nuestros pequeños. Y cuando ya son problemas un poquito más fuertes en los cuales ya hay omisiones de letras, cuando ya hay cambios de letras o oprimen y suprimen letras, entonces aquí lo que se sugiere ya es realmente realizarse un diagnóstico con un terapista de lenguaje, que es la persona más primordial en este caso, que los puede diagnosticar, evaluar y poder dar un diagnóstico certero de cuál es el problema. Si el problema realmente del niño es por madurez, si el problema del niño realmente es porque, no sé, tal vez la cuestión del paladar, que es la mayor parte de dificultad de los niños, tienen problema con el paladar, no está desarrollado. Entonces, en esas partes nosotros como docentes ya no podemos inmiscuirnos. Lo que sí hacemos es que una vez que el niño es evaluado por un terapista de lenguaje y nos llega a nosotros un diagnóstico, ellos por lo general siempre nos envían recomendaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicar las recomendaciones que ellos nos dan dentro del proceso de planificación que damos la clase con nuestros pequeños. Si hay alguna clase en la que estamos realizando ejercicios fonoarticulatorios o vocolinguales, entonces nosotros lo que hacemos es ahí trabajar un poquito más con el niño que está con este problema y ya viene con un diagnóstico de un profesional, entonces tratamos de hincar más en él con la idea de no de cansarle, pero sí de tratar de que vaya mejorando, no solo cuando va a las terapias, sino nosotros también apoyarle más en la clase todavía. Ya, Ya, profe. profe, muchas gracias. Ya, bueno, ahora en el apartado es sobre la lectura pictográfica. La primera pregunta es, ¿qué entiende usted sobre pictogramas? Bueno, pictogramas lo tenemos nosotros entendido por todo lo que es, como usted dice, gráfico, dibujos, imágenes, todo lo que le llama la atención a nuestros pequeños. Es la manera, para mí, la principal y la primordial de la forma de que los niños puedan leer, que los niños puedan aprender a hablar, a expresarse, a imitar. Para mí eso es lo que es la lectura de pictogramas. Nos ayuda con el proceso de lo que es la lectoescritura. Ya, profe, muchas gracias. La otra es, ¿considera usted que al trabajar con pictogramas apoya y orienta al infante en el desarrollo del lenguaje oral? ¿De qué manera? Sí, nos apoya bastante porque al nosotros tener láminas, digámoslo, o pictogramas ilustrativos que vamos a ir mostrando a nuestros pequeños, ellos ya tienen el interés. A ellos les gusta verlo colorido. Entonces, si yo les pongo un ejemplo, les presento un cuento, tan solo le presento la portada del cuento, pero como tiene tantos colores, imágenes, el dibujito, los niños ya, su imaginación se despierta absolutamente y empiezan a desarrollar y ya en un 2x3 le van contando toda la historia del cuento. Entonces, eso es lo que hace el pictograma, al ser llamativo, al tener colores, al tener dibujos, formas, figuras, le interesa más al niño y le ayuda a desarrollar la creatividad. Esa imaginación empieza a volar, a volar, a volar, a volar. Es importante trabajar eso. Yo puedo decir que se trabajó muchísimo mientras estuvimos dando las clases virtuales, lo que es pictograma, por la manera en la que se cambió de llevar las clases. El hecho de presentar una clase utilizando herramientas tecnológicas nos ayudó bastante para que los niños no se aburran y a través de los gráficos, los dibujos, ellos ya sepan un tema de lo que se va a tratar y ya empiecen a conversar y hacer preguntas sobre lo que se va a trabajar en ese día. Es verdad, profe. La otra pregunta es, para usted, ¿qué son las actividades didácticas? Actividades didácticas, todas las herramientas que faciliten el trabajo con nuestros pequeños. Todo lo que nosotros podamos manipular, tocar, ver, escuchar, material en sí, de lo que es preparado, como puede decir, tarjetas, pictogramas, retahílas,
todo lo que le pueda ayudar al niño a desarrollar la imaginación. Al imaginársele en su cabecita muchas cosas y a soñar, empieza también a tratar de buscar cómo expresarse. Así sea con señas o con movimientos, ellos buscan la manera de expresarse y decirnos qué tal le pareció este cuento. Si en la portada ve un lobo, el niño enseguida va a decir es el cuento de la Caperucita Roja porque se la comió, o se va a acordar de algún cuento que haya escuchado, o así no lo haya escuchado. El simple hecho de presentarle un dibujo al niño le interesa el acercarse a tocarle. Si él pudiera, hasta lo oliera, pero están mirando, se quedan con el interés y todo. El color llama mucho la atención. Eso sí les puedo decir. El color les llama demasiado la atención a los pequeños. Y también hay que medirse también en cuanto a la escala de colores. Por ejemplo, distractores para un niño son cuando hay colores fuertes. Entonces, el hecho de que yo hable de un color rojo, un café, son colores que le llaman la atención, sí, pero por hablarles entre el rojo y el café, el color café me va a distraer porque es un color de todas maneras opaco a comparación de un color rojo. Entonces son distractores. A nosotros como docentes nos han indicado en los talleres que hemos tenido y hemos podido participar de las maestras jardineras, en las que nos indican, por ejemplo, esto de los colores, qué colores debemos usar para las paredes, no poner colores muy chillones, porque en vez de ayudarnos a que el niño se concentre, esto les distrae. Entonces, igual cuando nosotros les damos alguna hoja de trabajo para que vean y nos cuenten qué es lo que estás viendo en este dibujito, qué quiere decir el dibujo, qué crees que está haciendo esta señora aquí, eso también, el ir preguntándoles, preguntarles y darles la oportunidad que así se equivoque, que así nos responda mal, darle por válido y saber que él tiene que seguir esforzándose. Por ejemplo, lo que se les dijo hoy, cuando alguien dijo no puedo. La palabra no puedo no existe. La palabra no puedo es para los bebitos que no pueden defenderse, que todavía no hablan, que no caminan y necesitan de una persona para que le ayuden. Pero en cambio nosotros ya somos unos niños que estamos creciendo, que ya caminamos, que corremos, que hablamos. Quizás no de una manera correcta, pero lo hacemos. Entonces siempre el estar con eso de galanteando a nuestros pequeñitos y también ¿cómo sería? Apoyándoles, tratando de dirigirles a cada vez a ser mejores, a que si ahora me lee un cuentito, la portada del cuento, quizás más adelante le dejo que pueda ya hojear la mitad del cuento y tener más ideas de lo que quiere hablar, de lo que quiere expresarse. Él en el dibujito, él va a mirar y va a poder poner nombre a los personajes. Quizás no conoce unos animalitos, pero ve en el dibujo y le va a poner, qué sé yo, si ve un tigre, va a ponerle hasta nombre al animal que conozca. Entonces, todo lo que ustedes han visto, que el uso también de lo que es celulares y todo ello lo manejan muy bien. Entonces, lo que han hecho la mayoría de papitos de manera positiva, sí lo puedo decir, es utilizar estas herramientas tecnológicas también, que a través de imágenes van realizando juegos interactivos. Hay algunos juegos en los que se puede buscar también y se encuentra de manera de pronunciar correctamente y lo van repitiendo los pequeños. Hay otros juegos en los que los niños van deletreando palabras y ya lo hacen desde pequeñitos. Hay otros juegos en los que los niños le ponen ritmo a los sonidos de las palabras y van contando cuántas sílabas conforman las palabras. Ese tipo de actividades a ellos les llama bastantísimo la atención. El ponerse a una canción, pero no cantarla hablando, sino cantarla de manera silenciosa y solamente con el movimiento con los labios cerrados. Entonces a ellos les da risa y sienten algo divertido, pero no se dan en cuenta que ese ejercicio les está ayudando muchísimo en el desarrollo de su lenguaje. Ya, bueno, profe, bueno, usted menciona el tipo de actividad didáctica en el que es mediante sonido sería. El material que vamos a usar, el material, todo tipo de material que nos pueda ayudar para poder trabajar lo que es el lenguaje, lectura de tarjetas, todo el material que se pueda utilizar. Esa es la cuestión didáctica. Ahora, que hay materiales un poco más sofisticados y específicos para lo que es el trabajo de lenguaje, sí, pero también se los puede elaborar nosotros como docentes. Por ejemplo, esto de soplar pelotas y seguir un camino de laberinto para que siga la pelotita hasta salir a su final, son ejercicios y son juegos didácticos que uno lo puede mandar a hacer en un lugar, por ejemplo, les pongo
Pato, que es un lugar lúdico didáctico donde venden todo este tipo de materiales, rompecabezas, ábacos para niños de nuestras edades, pero nosotros como docentes nos habilitamos que aparte de no solo traer el coso ya hecho, este material hecho, sino hacerlo con él para que sea un poco más divertido todavía y que él no se dé cuenta de que lo que estamos trabajando es haciéndole trabajar el lenguaje, sino que estamos es divirtiéndonos. Siempre todas las actividades que tratemos de hacerlas en este desarrollo del lenguaje o de motricidad, tenemos que hacerles entender a los pequeños que es, la idea es que ellos se diviertan, por eso son material didáctico lúdico, que significa juego, aprendizaje. Ya, ya, gracias, profe. Desde su perspectiva, ¿con qué tipo de actividades didácticas trabaja con infantes de 4 a 5 años? Bueno, con nuestros pequeños lo que más trabajamos es lo que es material en esta ocasión no hemos podido trabajar con material reciclado, pero sí pudimos trabajar con material que nos ha tocado elaborar dentro del aula, como por ejemplo el elaborar con las botellas plásticas, eh, ¿cómo serían? Triángulos de soplo, en los que nosotros le ubicamos el sorbete por dentro del agujero de la botellita y ellos tienen que colocar una pelotita que no pesa, de estas pelotas livianas como las de ping-pong. Entonces tienen que soplar hasta que la pelota suba, 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 pero no caiga del lugar. Lo que le hacemos es, por ejemplo, dar resistencia a nuestra dentadura y todo nuestro maxilar. Por ejemplo, les pongo una actividad. Otra actividad lúdico-didáctica que se trabaja con los pequeños y es muchísimo, es esto del soplar bolsas de papel, de preferencia de papel que las de plástico, porque las de plástico se revientan y hasta llegó el fuego porque el ruido les asusta, les distorsiona, a muchos no les gusta, entonces hacen una vez, vio que se reventó, se espantó y ya no lo vuelven a hacer más. Entonces es preferible trabajar con la fundita de papel en la que ellos soplan, como es papel se recoge y nuevamente vuelven a soplar, se infla. De nuevo lo absorben, se recoge, lo soplan y se infla. Algo muy importante y que también nos ayuda bastante es el soplar las botellas, colocar nuestros labios desde el pico de la botella y soplar. Sopla y sopla y sopla. Aparte de que nos fortalece los pulmones, nos ayuda también a mejorar nuestros ejercicios bucolinguales. Ejercicios también como el colocarles la mermelada sobre los labios o en la punta de nariz y que el niño frente al espejo, él vaya repitiendo la acción. Si la maestra le dice colocar su lengua en la parte de arriba de los labios, entonces él tratará de hacer el movimiento, ¿no? Sacar la lengua y estirar lo más que pueda con tal de tocar la golosina que está en el labio o en su punta de la nariz. Luego será abajo, utilizando las nociones de temporoespaciales en este caso. Hay muchos ejercicios para trabajar realmente con el lenguaje, que algunos nos han ayudado en su gran mayoría y que hay otros que hay que seguirlos reforzando todavía. Material que haya sido tal vez donado por alguna institución o por el mismo Ministerio de Educación para utilizar precisamente lo que es lenguaje, no hemos tenido y no se nos ha facilitado. Todo lo que nosotros hemos podido ha sido realmente de manera, digámoslo así, reciclaje, porque es con material que tenemos dentro del aula, con material que uno tiene en casa, lo trae, o a veces se le solicita a los papis para poder elaborar diferente jueguito que vayamos a utilizar. Ya, bueno, profe, la última pregunta es, ¿cree usted que al trabajar con la lectura pictográfica en las diferentes actividades ayudaría a los infantes en el desarrollo del lenguaje oral? Definitivamente sí, mija, definitivamente sí. Solo me le pongo el ejemplo, cuando a un niño le muestro una fotografía, a pesar de que él ya vio en el teléfono que le tomaron la fotografía, el ver la fotografía sí ya en vivo y tenerla, le llama más la atención todavía. Por ejemplo, cuando se les manda a los niños a hacer el árbol genealógico y tiene que pegar la fotito de toda la familia, él conoce a la familia en vivo, pero cuando trae su foto a la escuela es una emoción con la que cuenta, y este es mi tío, y este de lo que quizás no hablaba. ¿Cuándo hablaba yo? Este niño ni siquiera lo había escuchado y de repente sale, sí, mi tío se llama este mi gato, mi mascota, ni siquiera, todos son la familia. Eso le digo la importancia realmente de utilizar los pictogramas. Todo lo que sea gráfico le va a llamar la atención.
Pero si nosotros utilizamos colores opacos, como en este caso blanco, el negro, quizás vayan ellos a restringirse, pero siempre hay que tratar de buscar algo colorido, pero siempre midiéndonos sin exagerar en cuanto a colores. Definitivamente los pictogramas es no solo en el área del lenguaje, ustedes han visto que pictogramas utilizamos en las diferentes áreas, en los diferentes ámbitos. En psicomotricidad se utiliza pictogramas también en lo que es lógico matemático, se utiliza pictogramas en lo que es expresión artística. Ellos observan la obra, lo que trabajamos el día de hoy, vamos a mirar el periquito, de qué colores utilizan, entonces vamos nosotros a imitar y a trabajar exactamente los mismos. Entonces, ¿qué hicieron? Alguno de ellos se aburrió y dijo, no, yo no quiero pintar el periquito. No, como vieron el color, entonces para ellos es lo más, utilizar varios colores. Darle un solo color quizás es limitarle, pero tratar, al menos en lo que sí se puede, tratar de usar varios colores. Pero el pictograma en todos los ámbitos se va a utilizar. Eso sí, profe. Muchas gracias. Esas creo que son todas las preguntas que hemos planteado para ustedes. Espero que hayan sido de grata satisfacción para usted también. Recordar a veces algunas cosas. Nosotros también reconocer el valor que tiene cada una de las cosas. Y Sí, creo no, que más bien a ustedes, gracias por la preocupación y como les dije, les agradezco y les felicito por tomar en cuenta las falencias que hay en una institución y sobre todo en un aula en la que ustedes comparten también la mayor parte de su tiempo y el preocuparse por tratar de reforzar o sobresalir esta necesidad. Gracias a ustedes, mis pequeñas. ya, profe, entonces creo que serían todo, todo en cuanto a la entrevista y esperemos vernos mañana. Listo, que Dios nos bendiga, así nos permita, estamos viéndonos el día de mañana, mis chicas. Que tengan un feliz descanso y cualquier cosa conversamos el día de mañana. Ya, profe, muchas gracias. Una linda noche. Chao, mis profes, cuídense.